Y un estudio del Instituto Peruano de Economía ha revelado que por cada sol que gana un hombre, una mujer recibe 75 céntimos. Vamos a analizar un poco por qué se está produciendo esto con la profesora Natalia Manso. Ella es docente de posgrado de la Universidad del Pacífico. Profesora, gracias por habernos acompañado. Feliz día. Gracias, Marisa. Igualmente, un gusto estar acá. ¿Cuál o qué es lo que está... Para empezar, ¿cómo se ha avanzado en cuanto al cierre, ¿no?, de esta brecha salarial entre hombres y mujeres? Hemos avanzado, pero a paso de caracol. Ok. ¿Sí? Si te vas atrás, en esta cifra que acabas de dar, 10 años, estábamos en 70. Ganábamos 70 soles por cada 100 soles que ganaba un hombre. Ahora estamos en 75. Claro. Pues échale números. Si en 10 años avanzamos 5 puntitos para cerrar esos 25 que nos faltan, 50 años más, claro, me temo que tú y yo ya no lo vamos a ver. Uy, no, qué preocupante. ¿Pero por qué? ¿Por qué está pasando esto? Bueno, preocupante, pero también tenemos que tomarlo como un estímulo a pisar el acelerador. Hay razones estructurales de larga data. La composición del trabajo de las mujeres es un poco diferente. Sí. Tenemos, como dijo la ministra anteriormente, una alta tasa de informalidad. Estamos 5 puntos por encima de la ya alta tasa de informalidad en general. Claro. Y luego tenemos un gran subempleo. ¿Pero qué es el subempleo? ¿Es empleo informal? No, no es lo mismo. El subempleo es aquel que supone menos de 35 horas a la semana o que la remuneración que recibes es menos del salario mínimo. ¿Y eso quiere decir que las mujeres trabajamos menos horas que los hombres? No, no, todo lo contrario. Lo que pasa es que la composición de nuestra jornada tiene dos factores, el remunerado y el no remunerado. Claro. Y ahí es donde viene la gran ecuación. Claro, porque el no remunerado viene de las tareas domésticas, de los cuidados de los hijos, correcto, que muchas veces no se están compartiendo con la pareja. Claro, entonces el día tiene 24 horas para hombres y mujeres. Esas horas que nosotras dedicamos adicionales no solo ya al cuidado de los hijos, podemos tener un adulto mayor en la casa, una persona con discapacidad, hay que hacer el mercado, hay que pagar las cuentas, las tareas son múltiples. No nos alcanza para ese tiempo poder dedicarlo a capacitarnos, a hacer un curso, una maestría, especializarnos, aceptar un trabajo que sea más retador en términos de horas o de viajes, ¿no? Entonces eso nos limita bastante. Y luego del otro lado también tenemos, por supuesto, innegablemente los factores de violencia que nos limitan también a nuestra productividad. ¿Cómo influye este factor, el factor de la violencia, también en la productividad de una mujer? Mira, podríamos desglosar la violencia en dos ámbitos. Uno el ámbito laboral y otro en el ámbito doméstico. Okay. Incluso urbano, o sea, en la calle, en el metropolitano, claro, ¿no? que todas hemos visualizado ese problema. En el ámbito laboral, si nos ceñimos a empresa, la última encuesta que hizo ELSA, de la consultora Gender Lab, entre una muestra bien importante, con un margen de error estadístico pequeño del 2,8%, decía que casi el 13% de los trabajadores y trabajadoras afirman haber sufrido acoso sexual en el trabajo. Es muy grave. Claro. De ellos, la aplastante mayoría son mujeres. Entonces, cuando les preguntan a esas mujeres cómo les ha afectado ese acoso en su productividad, la causa-efecto es directa. El 10% reconoce haber perdido días de trabajo por culpa de ese acoso. Una gran parte también pidió, por ejemplo, que la cambien de área bajo una excusa, porque sabemos que la mayoría de los casos no se denuncia, y ha pedido que la aparten a otro área. Otras reconocen que ha estado más ausente, menos productiva, menos concentrada. ¿Cómo eso no va a afectar a la productividad de las empresas y en general al PBI del país? Claro, y lo que preocupa es que una trabajadora, al verse acosada, en este caso por su jefe, porque siempre hay un problema de relación de poder, ¿verdad?, termina renunciando en muchos casos también. Mira, ahí por eso los datos son tan importantes, como decía la presidenta de Women in Mining. Tenemos algunas ideas preconcebidas. Yo también pensaría que las relaciones de poder son determinantes para el acoso. Y lo sorprendente es que esta encuesta nos está diciendo que el perpetrador del acoso número uno es un colega. O sea, el compañero el que se sienta al lado. Alguien del mismo nivel.
En segundo lugar, el más frecuente, efectivamente, una persona de nivel jerárquico superior. Entonces ya tenemos un tema, una componente adicional más compleja, que es, ya no solo es un abuso de poder aprovecharse, ¿no?, de la dependencia económica y de que esa persona podría sacarte de la empresa, dejarte sin trabajo, sino que hay un tema cultural, porque entre pares no hay relación de poder. Entonces ya no solo tenemos un tema ya de quién manda sobre quién, claro, sino que entre nosotros mismos tenemos una cultura de no respetarnos, y esa la hay que trabajar. Y que viene evidentemente desde la casa, la escuela y luego el ámbito laboral. Y en el plano doméstico, profesora, ¿cómo se ve afectada la violencia a la productividad de la mujer? Mire, la última monetización que hubo, un cálculo nacional de cuánto le cuesta la violencia al Perú, ya tiene lamentablemente 10 años, pero nos sirve en términos porcentuales, porque el cálculo que se arrojó fue el 3,7% del PBI. Estamos hablando de que es incluso más de lo que la Contraloría estima que nos cuesta la corrupción. Casi 40 millones aproximadamente. Eran unos, sí, la Contraloría habló de 36 y tanto. Sí, millones de soles ya. Pero ¿y dónde se va este dinero? ¿Por qué nos cuesta tanto? Bueno, pues denuncias, comisarías, fiscales, médicos legistas, jueces, niños que se quedan huérfanos en caso de feminicidios, absentismo laboral, falta de productividad. Es una ruina económica. Por eso luchar contra la violencia de género no solo es un tema de derechos humanos y de justicia, sino también es un gran negocio. Cada sol que invirtamos en luchar contra la violencia va a haber un retorno para las arcas del Estado. Por eso, ojalá el ministro de Economía escuche y ojalá el MEF tome esto también como una política de Estado, donde tiene que haber una componente de cálculo económico y de tomar esto no como un gasto, sino como una inversión. Claro, hablábamos hace rato con la ministra Choquehuanca sobre qué es lo que está haciendo el Estado desde su cartera, ¿no? En este caso Produce, pero desde su perspectiva técnica, ¿no? ¿Qué tiene que hacer o dónde debe poner atención el Estado? ¿Qué programas quizás deben reforzarse ahora para reducir esta brecha de género que existe en el Perú? Bueno, tenemos varias brechas de género importantes y otras también que se han ido cerrando felizmente, y también hoy hay que hablar de las buenas noticias. Claro, ¿cuáles son, por ejemplo? ¿No? Por ejemplo, educación. La presencia de las niñas en educación primaria es paritaria, incluso superior a la de los niños. En secundaria estamos casi llegando a la paridad, y en educación universitaria estamos egresando más alumnas que alumnos, con una excepción, que son las carreras STEM, que también mi predecesora ha mencionado. Tenemos menos presencias de mujeres en carreras de ciencias, ingenierías, matemáticas, física, química, etc. Con esa salvedad. Y luego también hay otra excepción que hay que mencionar, pero que no es minoritaria y que es muy importante, y que en nuestro egocentrismo limeño nos olvidamos. Y es que en regiones esa brecha de educación entre niños y niñas no está tan cercana a cerrarse, y debemos considerar eso como un factor importante. Pero digamos, en términos globales vamos avanzando también en provincias, no solo en Lima, en educación, en acceso a la salud también, en la mortalidad de las madres gestantes también. ¿Y qué otras brechas se nos van resistiendo? Bueno, embarazo adolescente, no acabamos de progresar, posición de mujeres en puestos de liderazgo, tanto en empresa como en espacios políticos, por ejemplo, que es muy importante, puesto que claro, en manos de... necesitamos representación política también, porque si no, ¿cómo se solucionan los problemas que están afectando al género? Y tenemos representación política ya en el Congreso, por ejemplo, y en el Gobierno, pero a nivel local y regional no. Pero si vemos la cantidad de casos de acoso que se producen cuando una autoridad local es mujer, que les hacen la vida imposible, es terrible, ¿no? Está pasando con el colectivo de periodistas también, ¿no? Entonces, ahí queda una brecha importante por trabajar. Y luego la precariedad en el empleo. Tenemos que mejorar la calidad del empleo al que acceden las mujeres, evidentemente. Y todas estas tareas pendientes, fíjense que no es una agenda de feminismo, mucho menos ideológica. Es que la misma OCDE, por ejemplo, en la guía de recomendaciones que le ha hecho recientemente al Perú para que entremos en esa red de países que tantos beneficios económicos nos traería, nos jaló las orejas en esos puntos específicamente, y nos puso una agenda de género que era más formalidad en el empleo femenino,
más lucha contra la violencia, más fomento de la educación en carreras técnicas para las niñas. O sea, son recomendaciones reconocidas internacionalmente que deberíamos adoptar y que están validadas, ¿no?, por estos países que están en primera línea del desarrollo. Perfecto, profesora, le agradecemos mucho por habernos compartido esos análisis y datos tan interesantes. La profesora Natalia Manso, ella es docente de posgrado de la Universidad del Pacífico. Amigos, con esto